Cuando tú te cambias de compañía, no pierdes tu número de teléfono. Y son como muy aguachentas, tienen como mucha agua por dentro. Caímos en un país donde es el mayor productor de vinos hacia De la zona. Lo que más me sorprendió es el internet. Otro motivo, otra cosa, Otro shock. es el paso peatonal. Primero, o sea, lo primero que me choqueó fue... Y no menos importante. Pero lo dejamos hasta el final porque es importantísimo hablar de esto. Y es... Hoy vamos a hablar con ustedes de las 10 cosas que más nos han sorprendido estando viviendo acá en Chile. Y que también les sorprenden a muchas personas que visitan por primera vez este bello país. Así que si es primera vez que nos estás viendo, yo soy Hugo Pérez. Yo soy Glenis Parada. Y juntos somos Destino Familiar. Sí. Apocalypse. Y mientras nosotros estamos tomando un café, golpe de 3 de la tarde, vamos a ir de lleno a decirle qué fue lo que más nos ha sorprendido. El punto número 1 es el internet. El avance del internet que hay acá en Chile comparado con otros países de la región. Porque acá el internet, aparte de que hay muchas compañías y mucha oferta, vuela, es buenísimo. Es uno de los mejores internet, creo, de Sudamérica. Es uno de los mejores internet y además algo que a mí me sorprendió muchísimo cuando yo llegué es que, a diferencia de otros países o del país que nosotros venimos, cuando tú cambias de una compañía de teléfono, siempre pierdes tu número y tienes que volver otra vez con un número nuevo. Porque cuando tú tienes internet, no solamente tienes internet en casa, también tienes internet en teléfono. ¿Y quién te da internet en el teléfono? Las compañías telefónicas. Y aquí hay muchísimas. Lo importante de todo esto es que si tú quieres migrarte de una compañía a otra, como está diciendo Glenny, no pierdes el número. Otra de las cosas que a mí me impresionó fue el tema de la ducha. O sea, donde uno se baña es con bañera. Y a mí siempre me ha impresionado eso y me impresionó muchísimo más que cuando llegué aquí a Chile ya esto es algo estándar. Porque ¿qué pasa? Otras veces que nosotros hemos viajado a hoteles o casas y tienen estas duchas que tienen bañera y me sorprendió muchísimo verlas también aquí porque pensaba que iba a ser como nosotros estamos acostumbrados. Como los jacuzzi, claro, acá le dicen tina, creo que le dicen Aquí tina, le si dicen no tina. ustedes vayan corrigiéndonos ahí en los comentarios. Y creo que sí, la mayoría de las casas nuevas y la mayoría de los departamentos tienen ese tipo de ducha como tal. Y la primera vez que yo entré acá a bañarme, fue el día que llegué, por cierto, no vayan a pensar mal, yo sentí como, o sea, primero que era algo raro e incómodo, y me daba como cierto vértigo. O miedo de que te fueras a caer. O miedo de caerme, pero me daba como vértigo porque uno no está acostumbrado. Nosotros entramos simplemente a la ducha y listo, todo planito ahí mismo ya. Y aquí ese paso. Ese de sí, que me tengo que así que es correcto. alzar Ahora, la pierna por montar. ¿cómo lo harán las personas que tienen algún tipo de movilidad Eso. reducida y también aquellos adultos mayores? Porque cuesta, porque son altas. A mí me cuesta. a Así que veces. si ustedes que nos están viendo han pasado por este tipo de problemas, podríamos decir, quiero leerlos en los comentarios para ver cuáles son las posibles soluciones a ese problema. Sí. Nos encantan los vinos. ¿Qué pasa? Que en Venezuela, obviamente, en nuestro país donde nosotros venimos, son costosos. ¿Por qué? Porque no se produce ya, son importados. Claro. Caímos en un país donde es el mayor productor de vinos. Yo digo de aquí de Sudamérica, es el mayor exportador hacia otros países y el vino aquí es, o sea, es accesible. Yo no les voy a decir que es súper barato, pero sí, hay vinos baratos, hay vinos moderados y hay vinos costosos. Claro, hay para todos los bolsillos. Y mira, nosotros hemos estado tomando vino, sí, pero hemos ido a un viñedo orgánico, 100%. Es un viñedo boutique. Claro. Es boutique porque no produce tanta cantidad de vino como lo hace cualquier otro viñedo. Como las grandes casas. Sí. Exacto, que produce vino para exportar, que es exclusivo. Y bueno, ahí descubrimos las maneras en que se envasa, lo hacen, desde el proceso que llega la uva. Fue muy interesante, de verdad. Esperemos poder tener la oportunidad de seguir bebiendo, de seguir catando vino en otros viñedos. Y también quiero que sepan que los principales compradores de vino de Chile son Estados Unidos y Europa. Para que lo tengan en cuenta. Y hay una cepa que es la Carmené, que es 100% oriunda de acá de Chile. Nosotros estamos acostumbrados a frutas muy diferentes
nuestros países. Por ende, esas frutas son un poco más económicas. En nuestros países, por ejemplo, lo que era una manzana, una pera, Sí. era sumamente costoso. Una uva, para ahorita, para fin de año, que estamos acostumbrados a las celebraciones de pedir nosotros los venezolanos 12 deseos. ¿Qué se hace con las Se uvas? hace con las uvas, vamos comiendo por cada uva un deseo. Que por cierto, me gustaría saber también si acá lo hacen ustedes los chilenos. Sí, tienen esa cábala. O del país que nos están viendo, si están acostumbrados a hacer este tipo de tradiciones. Acá sumamente barato, porque mi anécdota fue cuando yo llegué, que estaba trabajando en la calle, en una feria, el compañero me dice, anda, cómprate 2 manzanas, una para ti, una para mí. Y en ese momento me dio 200 pesos, o sea, cada manzana me costó 100 pesos. Eso fue hace 6 años. Eso fue casi ya 6 años. 100 pesos. Ahorita una manzana está un poquito más cara, pero es súper accesible también. Entonces, eso fue un shock para mí. Ahora, un shock para mí ahorita es ir a comprar fruta, a comprarme un coco, un mango, una piña. Sí. Ahí me da un shock económico. No, y aparte que la fruta no es la misma. Son pocas las frutas tropicales que llegan acá. No. O sea, igual tratamos de nosotros degustarla, pero realmente no. Es diferente Totalmente. el sabor, el tamaño, todo. Pero esas frutas terminan siendo costosas a lo que estábamos acostumbrados nosotros de verlas tan económicas Sí. y verlas ahí en un árbol cualquiera en la calle que la podías agarrar. Así Por como, ejemplo, el mango. Es correcto. Así como acá agarran una naranja, porque hay Una muchísimos naranja, árboles sí. en donde sea de naranja. Pero ¿sabes qué pasa con eso también? Con la cuestión de la fruta. Que yo creo que primero la fruta no viene del trópico. He escuchado que vienen muchas de Perú. Wow. Muchas de Perú, Sí, lo que exacto. sí, mango, parchita. ¿Ustedes saben qué es parchita? Plátano o banano, cambur viene de Perú también. Entonces, obviamente es diferente. Sigue siendo una fruta tropical. Sí, porque es dependiendo de la Sí. tierra donde se dé, de cómo la cultiven, de cómo la cosechen, todas esas cosas. Y son como muy aguachentas, tienen como mucha agua por dentro. No es tanto el sabor concentrado, aunque son sabrosas. No, igual. son igualitos sabrosas, pero no es ese sabor al que nosotros estamos Claro. acostumbrados. Eso es como que ustedes, no sé, los chilenos que nos están viendo, vayan a otro país y quieran comerse Una manzana. una manzana o una manzana que aquí se da, que es muy rica, Claro. que es como una combinación entre durazno y manzana. Oh, No sé sí, cómo ¿verdad? se llama esa fruta. Sí, O sea, por favor, dejen los comentarios porque se me olvidó cómo se llama sí, esa sí. fruta y es Y es como, riquísima. es como un tigre. Es sí, como rayadita. exacto, o sea, tiene Sí. una forma de durazno, pero es manzana, o Bueno, sea, no sé. no. Ustedes Es rica. déjenme en los comentarios, entonces imagínate que ustedes la encuentren en cualquier parte del mundo y Pero la con un sabor prueben, diferente. pero tiene un sabor diferente. Entonces, Eso es lo que nos pasa a nosotros. otro punto, otra razón, otro motivo, otra cosa Otro shock. es el paso peatonal. Sí, señores, así como lo escuchan, el paso peatonal. Y es que nosotros venimos de un país donde estamos acostumbrados un poquito al caos. Al alboroto. Pero no solo nosotros, Sí. en muchos otros países también. Que están muy cerquitas Sí. de aquí, por Sí. cierto, porque también los vemos. Me llamó muchísimo la atención esa cultura que tienen para respetar la luz verde, la luz roja, el paso peatonal. Los carros se paran. Esto es una cosa que a mí me impresiona, Claro. a pesar de que existen personas infringen en ese incumplimiento de la norma, tanto peatones como conductores, pero no es el común. Realmente No es lo no es el habitual. común. De hecho, yo me acostumbré, pero así porque me gusta, o sea, me gustó mucho eso. Aparte que yo no cruzo si la luz no está a mi favor, siendo peatón. No, y en los lugares donde no hay semáforo, como acá por ejemplo, ya le vamos a mostrar cómo cuando un peatón llega a una intersección, a una esquina donde está el paso de cebra, le decimos nosotros, el paso peatonal, el rayado, los autos sí o sí se detienen porque es la ley. Esa Y es la ley, debería ser exacto. así. ¿Por qué? Porque hay que darle prioridad es al peatón, al que va circulando por la calle. Ahora, que muchas personas, como dices tú, se aprovechan, sí lo he visto, porque yo en este caso, como tengo la oportunidad de conducir, sí he visto tanto el irrespeto de conductores como el irrespeto De del peatones. peatón. Pero no es lo No es el habitual común. ni el común como lo estás diciendo tú. Para mí también fue un shock y es bonito porque debería de ser replicado esto en Todo yo voy a el decir país. toda Sudamérica. Sí. Para no llegar más allá, en toda Sudamérica. Ahora, del país que tú nos estás viendo, ¿se respeta el paso peatonal como se respeta acá en Chile? Si esto es así y estás de acuerdo con nosotros, déjanoslo saber con un like para que lleguemos en este video a los 3000 likes. Y el transporte público, señores, o sea, no. Esto es de otro nivel. Y les voy a decir algo. No tiene que ser lujoso para ser de otro nivel. Es el servicio que se presta. Vamos a estar claros, vamos para que ustedes entiendan. El servicio de transporte público parte desde el metro, que es un transporte subterráneo,
y las micro, que son los transportes superficiales, terrestres. Esos dos servicios están entrelazados. Acá en Santiago. Aquí en Santiago, eso sí, aquí en Santiago. El metro trabaja en un horario específico, pero hay micros que trabajan 24 horas. O sea, tú vas a conseguir siempre algún medio de transporte público para tú poder llegar a tu casa o llegar a ese sitio donde tú quieras llegar, sea la hora que sea. Y que también, o sea, son de última generación, porque nosotros le acabamos de realizar un video que si no lo han visto, vayan después que se acabe este video en la etiquetita que está saliendo por acá en pantalla. Así es, entonces eso fue algo que nos impresionó muchísimo, porque el transporte público, así tenga sus factores negativos, porque siempre va a haber algo negativo, siempre está ahí al pie para servirle al usuario. Y transporte con aire acondicionado, puntual, con wifi, con punto para cargar tu teléfono, sí. Porque si te quedaste sin carga y tienes tu cargador ahí, tú lo puedes cargar en el mismo micro. Y es tan efectivo que con un solo pasaje que tú pagas cuando entras al metro, ese mismo costo de viaje te sirve para 2 rutas de micro. Exactamente. Miren, algo muy interesante son las áreas verdes. Primero que las cuidan bastante. Todo el tiempo están regando, sobre todo ahorita en época de verano, andan regando cualquier área verde. Aquí nosotros en este pedacito nos sentimos fresquitos. Pero en cada área verde, bien sea un parque, una plaza, una vereda, que es una acera para nosotros, o donde existe una gramita, tú puedes ver a un chileno o a una chilena sentado comiéndose su colación, su almuerzo, un snack, tomándose un café, tomándose una bebida. Y lo importante de todo esto es que al terminar no dejan la basura en el lugar. No la dejan. Siempre se mantienen. No la dejan en el lugar. De hecho, el sitio se mantiene limpio, y a mí me impresionaba muchísimo porque hasta la gente aprovechaba para acostarse en la grama, en esa área verde, para echarse un sueñito después que comió, o relajarse, cerrar los ojos, descansar un ratico y después volver a su rutina. Y eso sí, también yo sé que puede existir personas que sí ensucian, pero vuelvo y repito, no es el común. No es el común. Otra vez digo, no es el común. Entonces se mantiene muy aseado, se mantiene muy limpio, y la gente es importante, sobre todo aquí en Santiago, cuidan muchísimo esas áreas verdes por lo mismo. Que ustedes van a ver, bueno, le vamos a estar poniendo imágenes en pantalla también de las áreas verdes que están aquí en los alrededores para que ustedes vean cómo se mantienen. Y mira, una anécdota de eso, cuando yo estaba buscando trabajo, que llegué acá, yo me fui a una entrevista y yo no había comido y era tarde. Yo me compré un pollo asado con papas fritas en un supermercado, comida rápida también, eso es buenísimo. Y llegué temprano a la entrevista, y ¿tú sabes lo que hice? Me puse entre el área verde que había de separación de una calle y otra, debajo de un árbol, y me comí mi cuestión ahí, más rico. O sea, es otro mundo, y he visto a gente haciendo lo mismo. Yo sé que ustedes dirán, pero ¿por qué se impresionan de eso? Yo sé que para ustedes es muy común, pero es que para nosotros no es nada común hacer eso, porque venimos también de un país donde eso no se hace. El área verde es el de un parque. Claro, y donde hay bastante área verde. Exacto, mucho. Pero nada más es de un parque, no una acera, no cualquier verdecito que tú veas, tú te vas a sentar. No, eso no existe así en Venezuela. Para que tú puedas disfrutar de un área verde, que eso, te vayas a un lugar al aire libre, especial para eso. Ahora yo me pregunto, en Argentina, Perú, México, Estados Unidos, ¿será así? Por no saltar a Europa, ¿será así? Y tanto es el cuidado así que hasta las mascotas, cuando las sacan, obviamente, a hacer sus necesidades, uno va con su bolsita, porque nosotros tenemos, y recogemos para no dejar sucio el lugar. Y hablando de eso, el próximo punto tiene que ver con las mascotas. Así es, el cuidado y el respeto que le tienen aquí a las mascotas, en especial a los perros, y no es porque haya preferencia, sino que los perros son lo que más común vemos en las calles. No es que es un ente específico que lo tiene que hacer. No, Cualquier persona. Dejan en las calles agua y comida para todo aquel perro que esté en la calle pueda comer, se pueda hidratar, sobre todo en estos tiempos de verano, que el calor es, bueno, infernal. Deshidrata a cualquiera. Sí, incluso yo cuando he sacado a Bob, que le damos los paseos en las tardes, a veces va sediento y él agarra y un pote de agua que siempre anda por ahí, va, ya lo tiene marcado, va, y parece, no sé, es un vacilón. Parece un camello como toma agua, sí. Y otra de las cosas también que a nosotros nos sorprendió muchísimo, hay muchas jornadas para vacunar a tu mascota, para que le hagas su chequeo, para que siempre estén en cuidado, para que estén
castrados, porque eso es otra. Cuando el perro, en este caso, vuelvo, insisto, y hago hincapié en el perro porque son los animales que están más en la calle, para hacer un control de natalidad que hace. Cada municipalidad tiene estas jornadas llevar a estos perros para esterilizarlos y que no se reproduzcan y siga habiendo más mascotas sueltas solas en la calle y pasando necesidades. Y de verdad que nosotros hemos vivido una experiencia muy bonita con Pup aquí, porque son de verdad muy pet friendly, muy amigables con las mascotas. Gracias por el inglés. Mascotas en el metro, mascotas en los centros comerciales, mascotas en las tiendas, en restaurantes. O sea, buenísimo. Eso es una de las razones también que nos dejó en shock acá, viviendo en Santiago de Chile, pero en Chile a nivel general. Así es. Otra cosa que nos dejó consternado fue la corriente y los enchufes, los adaptadores acá. Porque la corriente acá en Chile es de 220. Aquí, creo que acá en Chile y en Argentina es de 220. Y en Europa. No, sí, pero acá en América o Suramérica, 220 son los únicos dos países. Ahora, si tú estás en otro país de acá, de América, desde arriba, de Canadá, sin contar Argentina o Chile, dinos si en tu país también la corriente es de 220 o 210. Pero en Venezuela la corriente era de 110 y todos los aparatos electrónicos están en base a ese voltaje. ¿Qué pasa? Que tú tienes una anécdota que lo cuente. Que uno, por ejemplo, nosotros cuando nos vinimos que sí, con los celulares, lo típico. Y obviamente no servía los enchufes, los adaptadores. Son diferentes. Sí, tuvimos que buscar un adaptador, un acople, para poder cargar esos artefactos electrónicos. Pero hay unos que soportan la carga, pero hay otros que no. No, y tú tienes una anécdota muy... Miren, nosotras, las mujeres, tenemos que estar siempre regias, arregladas, presentables. Y más todavía yo que llegué a un país donde yo sé a lo que venía. Yo tenía que buscar trabajo, señores. Y en mi país, para buscar trabajo, usted tenía que estar de puta en blanco, presentable. Yo me traje mi plancha de cabello pensando, y el secador de pelo, pensando que bueno, que aquí la corriente iba a ser la misma, aunque tenía como que esa duda, porque no tenía exactamente la información, porque bueno, buscar información sobre cómo vivir en otro país es un poquito tedioso, sí, ¿no? Pero eso lo obviamos, no lo obviamos, o sea, sí, más o menos 220, pero hasta ahí. Hasta ahí, cuando yo llegué aquí y me di cuenta, primero, o sea, lo primero que me choqueó fue que el enchufe es súper diferente. Yo decía, claro, ¿qué es esto? Acá son dos palitos. Dos palitos, dos redonditos. Y más grueso de lo habitual, porque en otros lados son más delgaditos. Y en Venezuela son dos, pero son chatos. Sí, así como estos palitos de madera, así, chatitos. Entonces cuando tú lo colocas en el enchufe de la pared, el dibujito, bueno, el diseño de la pared son dos huequitos planos. La toma corriente son dos huequitos planos. Aquí no, son dos huequitos redondos. Y yo, bueno, ¿qué es esto? Duré como 2 semanas. No, pero menos mal que yo tenía el adaptador por ahí guardado. Hugo tenía un adaptador que igual, yo conecté el adaptador, pero olvídenlo. O sea, eso se fundió ahí. Hasta ahí llegó mi secador de cabello, hasta ahí llegó mi plancha, eso se fundió. Eso olía a quemado. No aguantó la corriente. Fue como 3 minutos y fue mucho y después, ay, ¿qué pasa? Huele a que yo, Glenny, se te están quemando los pelos. No eran los pelos, era el secador de cabello. No, pero esa es mi anécdota, así que aprendí. 220 para todo. Ese fue un gran shock para nosotros, un gran shock eléctrico. La última. Y no menos importante. Pero lo dejamos hasta el final porque es todo lo contrario, es importantísimo hablar de esto. Y es la amabilidad de los chilenos aquí en su país, no solamente con ellos mismos, sino también con nosotros, bueno, decimos con nosotros extranjeros, claro, que nos han tratado súper bien. Ojo, esa es nuestra experiencia. ¿Que hemos tenido malos ratos? Sí, como en todos lados, pero no por un mal rato nosotros vamos a generalizar. No. Entonces, de verdad, la amabilidad del chileno acá, nosotros nos han tratado como hermanos, se podría decir. Sí, hemos compartido con ellos en sus hogares, sus familias, todo, con sus salvedades, pero sí, todo. Nos hemos sentido como en casa, porque obviamente esta es nuestra segunda casa. Es nuestro hogar. Es nuestro hogar. Duélale a que le duela. Y desde que llegamos, cualquier persona que se ha acercado a nosotros, como lo dijo Hugo, nuestra experiencia, siempre lo han hecho como que con esa alegría. ¿Y ustedes son venezolanos?
Yo fui para Venezuela. ¿Y de qué parte eres de Venezuela? Me sorprende más bien escuchar chilenos que han ido a nuestro país, conocen la capital y que muchos han visitado muchas ciudades de nuestro país. Y bueno, por ahí empieza Sí. una conversación muy bonita, muy amena y un intercambio cultural que de verdad a mí me ha encantado y me ha agradado. Bueno, y para muestra un botón, la mayoría de nuestros suscriptores son chilenos y chilenas que están dentro del territorio, pero también muchos que están fuera de Chile y que a través de esta ventanita están viendo su casa y lo que nosotros estamos viviendo y mostrándoles a ustedes. Así que mira, que más que complacidos nosotros estamos y quedamos con ustedes y con este nuevo hogar que nosotros estamos viviendo, que estamos formando. De verdad, estamos complacidos. ¿Cómo te llamas tú? Sofía, Sofía, ¿y tú? Juan Pablo, Juan Carlos, ¿son hermanitos? Sí. ¿Y de dónde somos? de Venezuela. ¡Ah, qué bueno! Chao. Un saludo para sus Chao. familiares en Hola. Venezuela. ¿Qué le Chao. quieren decir? Que tengan muchas bendiciones Amén, ustedes y también. que tengan muchos regalos de Navidad. Eso, ¿verdad? Bueno, espero que se hayan portado bien para que reciban buenos regalos este año, ¿oyeron? ¿Sí? Sí. ¿Le hacen caso a mamá y a papá? Sí. Bueno, por acá está mamá, que no quiere aparecer, pero aquí está. Mira, un saludito. Ellos son futuros youtubers también, qué bueno. ¡Éxito! Bendiciones para ustedes. Chao. Así que si te ha venido gustando este video y todo lo que has venido escuchando, y si tú crees que nos faltaron algunas razones, ve dejándola en los comentarios y dale mucho amor a este video y muchos likes. Vamos a llegar a esa meta de los 3000 likes, y si no te has suscrito, Ya sabes dónde tienes que hacerlo. Aquí abajito, suscríbete. Es el momento de hacerlo, que es completamente gratis. de esa manera nos estás apoyando a seguir creciendo y a seguir visitando nuevos destinos familiares acá en Chile. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que veas nuestro próximo video, te enteres de primera mano. Nos vemos en un próximo destino, en un próximo video. ¿Se les quiere? Chao, chao.